Bien, seguimos en Entre Líneas por Radio GPS. Bueno, otra mañanita complicada tenemos, no sé si producto de la tormenta, ok, siempre pasa algo. Estábamos intentando establecer una comunicación, por suerte a veces nos ayudan, y es este el caso. Nosotros en la editorial hablábamos de lo significativo que es la fecha de hoy, 25 de noviembre, una fecha que es a nivel internacional, una fecha que tiene que servir no solo para reflexionar y que quede como algo pasajero, sino también para que permanentemente se genere conciencia, no solo a quienes corresponde y tienen responsabilidades, sino también para muchos que nos están escuchando del otro lado. Y bueno, particularmente en Rufino también, ¿no? Es una fecha que desde hace algunos años ha cobrado otra significancia. En esta oportunidad y aprovechando la ocasión, queremos hablar con una integrante de lo que es el observatorio Ahora que sí nos ven, que realiza relevamiento a través de los medios de comunicación de lo que son las cifras de la violencia, de los femicidios en nuestro país. Tengo del otro lado a Lala Rosberg. ¿Qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos por ahí? Buen día, estamos medio complicados, ahora te escucho bien. Bueno, en primer lugar agradecerte por la paciencia, por saber entender las dificultades. Y bueno, comentame un poco, hemos visto un informe que precisamente en el marco de esta fecha han emitido y son cifras, ¿no?, que preocupan, ¿no? Son casi cotidianas de los femicidios, ¿no? Sí, así es. Nosotras desde el observatorio, la tarea que realizamos lo venimos haciendo desde el año 2015. Lo que hacemos es hacer un relevamiento a través de los medios de comunicación de los casos de femicidios en nuestro país, y con eso construimos un informe que publicamos mes a mes, ¿sí?, con los datos de femicidios por mes. El último informe lo publicamos en el día de ayer, con la idea también de hacer fuerza en este día, este 25 de noviembre, y publicar los datos que tenemos hasta el momento. Desde el 1 de enero al 20 de noviembre, nosotras contabilizamos 165 femicidios en nuestro país. Esto nos da un total de un femicidio cada 29 horas en lo que va del año, y son cifras impactantes, son cifras que vienen creciendo año a año, ¿sí? Entonces, bueno, la idea del observatorio, la función que nosotras tenemos es construir datos, porque pensamos que a través de los datos se pueden construir políticas públicas mejor enfocadas, ¿no? Nosotras, entre los datos que tenemos, por ejemplo, sabemos que en más del 60% los homicidios ocurren en las viviendas de las víctimas. Y eso es un dato muy importante a la hora de diseñar políticas públicas, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, de aislamiento en algunos lugares o de distanciamiento en otros, depende la zona, pero hemos tenido muchos meses en los cuales, bueno, las mujeres continúan, digamos, ¿no?, aisladas muchas veces con sus agresores. Entonces, ese dato cobra mayor importancia en este contexto, ¿no? Sí, hemos observado, bueno, no solo por los datos que digamos, emitieron, no me salía la palabra, ustedes, sino también, bueno, lo que se habla, afortunadamente, aunque suene contradictorio, pero digamos el hecho de que se hable ahora un poco más en los medios de comunicación, me refería que este dato no menor del contexto que estamos viviendo, donde la convivencia literalmente de 24 horas ha hecho que se incremente la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, la violencia de género. Te quería preguntar, justamente yo tocaba el tema de lo que se ve en los medios, y ya después vuelvo a algo de los datos últimos publicados por ustedes. ¿Cómo ven, si ha habido o consideran ustedes que han evolucionado los medios de comunicación, si falta mucho? Uno por ahí cae en generalizaciones, pero es inevitable a veces, pero digamos en general, ¿qué análisis hacen del tratamiento de los medios a estos temas, a la violencia de género
y a los femicidios. Y hacia Bueno, la mujer en general. sí, obviamente. Mira, nosotros, parte de nuestro trabajo, ¿no?, es justamente leer notas y noticias acerca de femicidios, porque con eso construimos nuestros datos, ¿no? Y lo que observamos es que ha habido algunos avances bastante pequeños, en el sentido de, bueno, en un momento los medios titulaban este tipo de casos como crímenes pasionales. Eso ya casi no existe, ya casi todos entendemos y entienden que es un caso de femicidio, ¿no? Sin embargo, pese a que se titula como femicidio, después hay que ver de qué manera se cuentan las noticias. Creo que ahí todavía nos falta un largo camino por recorrer, que tiene que ver con no espectacularizar la noticia, ¿no? Las noticias de casos de femicidio muchas veces son contadas como de una forma ficcionalizada, ¿no? Hacen mucho hincapié en los detalles de la víctima, en la vida íntima de la víctima. De los victimarios casi no sabemos nada, no aparecen los datos muchas veces. Es lo que más nos cuesta reconstruir a nosotras, por ejemplo, los datos de los victimarios. Y eso habla, ¿no?, de dónde se está poniendo el foco. Si tenés más datos de las víctimas que de los victimarios, estamos hablando de que siempre el foco está puesto en la víctima. La forma en que muchas veces los periodistas hablan, ¿no?, esa cosa de, bueno, si estaba sola a la madrugada o cómo iba vestida, si estaba borracha, si no estaba borracha, ¿no? Siempre poniendo el eje en la víctima, culpabilizando. Esas cosas se siguen viendo en los medios. Me parece que hoy la diferencia está en que la sociedad advierte esas cosas y ya no se queda callada, ¿no? Tenemos muchos casos de titulares que son un desastre o frases de ciertos periodistas o personas en los medios que la sociedad ya no se las deja pasar, ¿no? Les marca esto está mal, esto es violencia, esto no es así, y me parece que eso está bueno, porque en tanto y en cuanto sea la sociedad la que esté despierta y la que esté atenta a esas cosas, a las instituciones después se va volcando ese cambio, ¿no? Nosotras desde el observatorio decimos que sería muy importante y muy bueno tener una ley Micaela en los medios, ¿no?, para capacitar a todo el personal y a los periodistas con perspectiva de género, así como lo queremos en la justicia. También nos parece importante que existan los medios, porque bueno, los medios son difusores de opinión y generan cultura. Sí, obviamente, pero un aspecto positivo de lo que decís, bueno, si bien no se puede generalizar, se ha avanzado bastante, también el aspecto positivo que señalás es precisamente ese, de que para decirlo coloquialmente, ante el derrape no pasa de largo hoy en día. Exactamente, exacto. Yo creo que eso es lo más positivo y lo que veo, ¿no? Que falta mucho, absolutamente, pero creo que bueno, que al menos desde el 2015 con lo que fue el Ni Una Menos, que yo identifico como el momento, digamos, bisagra de todo este momento que estamos viviendo, bueno, se han ido consiguiendo algunas cosas y bueno, y al menos tenemos una sociedad que está un poco más atenta y despierta a esas cosas. Sí, es cierto. Y por otro lado, también es lo que decís, por ahí falta un poco más de así. Ya se hace tanto hincapié a veces en manuales de estilo y esa cosa, por ahí en los medios haría falta también enfocarlo específicamente en lo que se ha hecho o se está haciendo todavía en otro ámbito que tiene que ver con una ley Micaela para periodistas. Exactamente, sí, formación en perspectiva de género. Hay mucho material en un montón de lugares. Sí, que se puede que son como recomendaciones, pero bueno, siempre queda todo medio librado a la voluntad del periodista o del medio en el que trabaja el periodista, y bueno, estaría bueno que sea algo más generalizado, ¿no? Incluso en las facultades de periodismo que también se estudie. Yo estudié comunicación y la verdad que es casi nula la formación en perspectiva de género. Eso es un recorrido que uno fue haciendo aparte, ¿no? Por otro lado. Sí. Y bueno, cuando hoy en día tal vez ya podría incluirse, como decís, qué sé yo, uno estudió comunicación a finales de los 90 y bueno, olvídate, ahí cero, pero hoy en día ya en este contexto y lo que se ha avanzado y cómo se habla del tema permanentemente, ya tendría que estar en la formación, porque si no, es como decís vos, queda
en la voluntad del comunicador o comunicadora, pero exactamente. Y también a veces no siempre hay mala intención o así como no, muchas veces es desinformación o ignorancia, muchas veces por no conocer el tema, por eso la formación es importante y hablarlo es importante. Claro, lo que decía que por ahí muchos buscan obviamente o el rating o ganar más clics, ahora que hay mucha información a través de las redes, digamos, como decís vos, cayendo en el morbo, en detalles de la víctima, en las imágenes, pero también está el que por ahí, claro, a ver, por ahí lo de tantas décadas hablando de crímenes pasionales y todas esas cuestiones, por ahí obviamente falta incorporar otra forma de enfoques. Te quería preguntar, salimos de los medios específicamente y volviendo un poco al principio, en los porcentajes, ¿cuánto hay sé que es importante, pero más o menos en el dato más preciso, cuánto es de cercanía de la víctima con su agresor, los parentescos, las amistades, las relaciones de expareja, dónde son los ámbitos donde más se dan los femicidios? Bueno, sí, eso es lo que yo te comentaba hace un ratito, que tenemos por un lado que más del 60% de los casos, en el caso de lo que tenemos hasta ahora es que el 64,5% de los casos de femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima, ¿sí? Es decir, esto que por ahí muchas veces desde los organismos o las organizaciones que trabajamos con violencia de género decíamos, ¿no?, que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres frente a lo que se piensa, ¿no? El sentido común nos dice que la calle es el lugar más inseguro para las mujeres. Los datos a nosotras nos hablan de que el lugar más inseguro para las mujeres es su propia vivienda, porque es donde más ocurren los casos de femicidio. Esto no quiere decir que la calle no sea un lugar inseguro, porque la calle es el segundo lugar más inseguro para las mujeres, por supuesto. Pero los datos hablan de que el lugar más inseguro es la vivienda de la propia mujer. Entonces, bueno, de vuelta, ¿cuál es la importancia de tener este dato? Bueno, justamente pensar que si ese es el lugar más inseguro para las mujeres, ¿cuáles son las políticas públicas que como Estado deberíamos pensar para poder llegar a esas mujeres, ¿no? Por otro lado, también tenemos que el 63,8% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas. Este es otro dato también importante y relevante para pensar políticas públicas y sobre todo para salir del sentido común, porque cuando yo hablo de las noticias que nos cuentan los casos de femicidios como un caso de ficción o las series policiales que hablan de los asesinos seriales, ¿no?, que estamos muy acostumbrados a esas figuras, siempre ponen al femicida como un loco, ¿no? Los medios siguen construyendo muchas veces a los femicidas como, bueno, tuvo un ataque de celos y la mató por eso, se enojó, tuvo un ataque de ira y la mató por eso, o como si los femicidas fuesen locos que están sueltos en la calle y que matan mujeres porque sí. Bueno, esas son construcciones estereotipadas que no tienen absolutamente nada que ver con los datos reales, ¿no? Los datos reales nos dicen esto, que los principales femicidas son las parejas o las exparejas de las víctimas, y que son personas que funcionan absolutamente dentro de la normalidad, dentro de una sociedad. Tienen hijos, van a trabajar, tienen sus amigos, comen sus asados el sábado con sus amigos. Digo, no son personas que están fuera de la norma social. Entonces, ver este dato y ver que la mayoría de los femicidios son parejas o exparejas también nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿en dónde tenemos que trabajar? En la construcción de los vínculos afectivos. ¿De qué manera construimos parejas afectivas? ¿De qué manera nos relacionamos con el otro? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está fallando, por decirlo de alguna manera, para que tengamos estos números? Para que más del 60% de los homicidios sean las parejas y las exparejas de las víctimas, ¿no? Entonces ahí volvemos, por ejemplo, con pensar en la ESI como una herramienta para pensar los vínculos, para detectar las violencias de forma temprana. Cuando hablamos de las violencias decimos, bueno, el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que empieza tal vez con alguien que te revisa el celular, con alguien que no te deja ir a comer con tus amigas, con alguien que no quiere que te pongas una pollera muy corta. Bueno, empezar a hablar de estas cosas, a concientizar y a difundir, ayuda a que muchas veces nosotros como mujeres detectemos esos comportamientos violentos antes de que sea un extremo muy
demasiado tarde, o incluso también, creo yo, desde otro lado, tal vez ayuda a ciertos varones a pensar que algunas veces tuvieron comportamientos que son violentos y poder cambiarlos, ¿no? Entonces digo, esa es la importancia de tener datos y pensar las políticas públicas en función de estos datos. Sí, porque hay esas conductas que vos decís iniciales, yo creo que muchas veces incluso se confunden y sobre todo, por eso es importante lo que decís de la ESI, sobre todo en las primeras relaciones, uno ve que incluso los vínculos de más celos y hasta más agresivos muchas veces suelen darse, no digo siempre obviamente, pero muchas veces suelen darse en la adolescencia, ¿no? Esto de el revisar, el Sí, prohibir es una actividad. construcción que comienza, sí, por supuesto, es una construcción, ¿no? Así nos enseñan a relacionarnos, así nos enseñan qué es el amor, ¿no? El amor romántico, esto que también los feminismos proponemos problematizar y deconstruir, y que por ahí nos hablan, ¿no? De que, no, ustedes no quieren el amor, no es eso, es el amor romántico. ¿Qué figura de amor nos propone? Esta figura en la que nos dicen que, si te cela es porque te quiere, esta cuestión de los que se pelean se quieren, bueno, todas esas cosas que vamos como adquiriendo desde muy pequeños, ¿sí? Son las cosas que por ahí la ESI viene a tratar de cuestionar y a desarmar. El vínculo no tiene que ser violento, que si te pega no te quiere, si te pelea, eso no es amor, no es una forma de demostrar amor sano, ¿no? Entonces eso que empieza siendo chiquititos, que un nene le pega a una nena y bueno, pero te pelea porque te quiere. Bueno, esas cosas son las que hay que empezar por ahí a desarmar de a poco, ¿no? Para poder identificar que eso no es un vínculo sano. Claro, por supuesto. Ya para ir culminando, bueno, ya agradecerte nuevamente. Habíamos tocado, bueno, inicialmente los datos y retomamos los datos que vos nos comentabas, del último relevamiento, el rol de los medios. Bueno, y desde el Estado, ¿qué análisis hace de los últimos años en cuanto a distintas herramientas? Bueno, algo de lo que falta ya habías comentado, pero considerar también que se ha evolucionado bastante de los distintos estamentos, digamos, de lo que es, ya sea gobiernos, en lo legislativo, en lo judicial, o si falta Sí, mucho. a ver, yo creo que faltan, se han hecho muchas cosas, faltan muchos. Lo primero a entender es que la violencia de género es una problemática estructural y cultural, entonces, en tanto tal, lleva mucho tiempo erradicarla, ¿no? Creo que por ahí veníamos de una gestión que veía a la violencia de género tal vez como un problema más para abordarlo desde el lado de la seguridad, y nosotras creemos que a la violencia de género hay que abordarla de una manera integral. Cuando hablamos de una manera integral decimos hay que pensar en la protección a las víctimas, pero también hay que pensar en generar conciencia en la sociedad e invitar a la sociedad a que reflexione sobre sus prácticas, a que esté atenta a estas cosas de las que hablábamos, ¿no? A los medios cuando titulan mal, cuando hablan a personajes que dicen cosas que ya no van más, bueno, concientizar, diseñar políticas públicas en los distintos estamentos, como la escuela, como la ESI, como herramienta para empezar a repensarnos nosotros y los vínculos. Bueno, todo esto es a pensar en un abordaje integral, ¿no? Creo que sí falta mucho todavía desde el lado de lo que es la justicia. La justicia sigue siendo tremendamente patriarcal y machista, entonces ahí todavía hay que trabajar muy fuertemente para que las víctimas de violencia de género sean escuchadas, ¿no? Nosotras tenemos cifras que hablan de mujeres que van a denunciar, que ya tenían denuncias o que ya tenían alguna medida de protección judicial y así todo fueron víctimas de femicidio. Entonces eso nos habla de una justicia o que no llega o que llega tarde, ¿no? A esas mujeres. Entonces ahí creo que hay que trabajar fuertemente también. Sí, sí, es cierto. Bueno, uno incluso acá, ya para ir culminando, el femicidio, obviamente el que trascendió, que marcó un antes después, fue el de Kiara Pay en 2015, pero luego hubo uno en febrero del 2018 que había una perimetral sobre la expareja de la joven que fue asesinada a puñalada, y uno ve que es una medida totalmente inútil.
exactamente porque justamente por eso es tan complejo la problemática que hay que abordarla desde muchos puntos, ¿sí? Hay que pensar también de qué manera le damos autonomía económica a esas mujeres que sufren violencia de género, que muchas veces están atrapadas en esas relaciones violentas, porque no tienen los medios económicos para salir de esos vínculos violentos, ¿sí? Entonces vemos muchas veces este caso de mujeres que logran separarse pero después vuelven con sus agresores, y muchas veces es por esto, muchas veces comparten hijos, está el tema de la cuota alimentaria, entonces muchas veces nosotros vemos muchos en nuestro trabajo casos de mujeres que se habían reunido con sus agresores porque les habían prometido que les iban a dar la cuota para los hijos, ropa para los hijos, y ese es el momento en el que el femicida planea asesinarlas, ¿no? Entonces, bueno, esto también es hora de pensar, lleva a decir, bueno, ¿cómo hacemos para que las mujeres puedan salir realmente de esos vínculos agresivos, ¿no? Con una perimetral solamente no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar otras estrategias. Y creo que la económica es fundamental, que las mujeres podamos tener autonomía económica, podamos tener un plan de vida independiente, es fundamental para poder salir de estos vínculos. Sí, y ahora sí cortito, pues ya tengo prometiendo que es lo último. Y no hay problema. También, bueno, uno acá lo ve en un lugar, si bien es chico, pero también es injusto que pase, que tenga que suceder eso. Pero muchas veces hay mujeres que no tienen a dónde recurrir y tienen que seguir bajo el mismo techo, que va de la mano del económico también. Exactamente, por eso es. No hay un lugar, un refugio, una casa refugio. O también es muy difícil ir a un refugio, ¿no? Porque el refugio implica abandonar absolutamente todo lo que tenés. Por eso digo, es injusto, hijos, pero exacto. a la alternativa de vivir bajo el mismo techo del agresor o volver después de la denuncia, exacto, la alternativa siempre es que sea la mujer la que se va. Digo, ¿por qué no se van los agresores, no? Que, o sea, una mujer es la que sufre violencia de género y es la mujer con los hijos la que tiene que irse a otro lado a vivir. Bueno, son todas cuestiones que tienen que empezar a cambiar y que hay que pensar políticas para que esto cambie de alguna manera. Claro, sí. Eso es cierto, por eso yo señalaba lo injusto, pero digamos como algo que podría resolverse quizás más inmediato, digamos, hasta que se busque lo que decís vos, que no sea que sea la víctima la que se tenga que ir, pero al menos, digamos, ni siquiera existe eso, digamos, como primer paso. No, hay lugares en los que no hay ni refugios. Sí, exactamente, por eso es. Sí, por eso digo, falta mucho por hacer. Sí, que no se haga lo que se hizo desde el gobierno porteño, que se fotografió y se dio a conocer el lugar donde estaba. Eso absolutamente, ¿no? Que pues, prometen tantos refugios y después no hacen ni la mitad, ¿no? Eso seguro. Pero bueno, creo que tenemos ahora un ministerio de géneros, mujeres y diversidades que al menos de entrada ya contamos con un organismo y una institución específicamente para tratar estos problemas de manera transversal, trabajando con otros ministerios, y creo que eso es al menos un puntapié inicial para pensar que va a ser pensada esta problemática de otra manera, ¿no? Bien, bueno, ahora sí te agradezco mucho la conversación que hemos mantenido, y la verdad que fue interesante, pues más allá, digamos, de la información que ustedes prácticamente periódicamente, mes a mes, bueno, ahora en este marco difunden, también es interesante profundizar un poquito más en esos datos, lamentables datos, tenemos que seguir diciendo, que sucede con la violencia de género y los femicidios. Así que creo que era la fecha ideal para hacerlo, y te agradezco muchísimo estos minutos. No, bueno, muchas gracias a vos por llamarnos y por darnos el espacio también para profundizar sobre estos datos. Muy bien. Lala Rosberg del Observatorio, ahora que si nos ven, estuvo en comunicación con nosotros.